Soy Humberto Díaz Casanueva, poeta chileno, grabando selecciones de mi obra para el Archivo de Literatura Hispánica en cinta magnética de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, hoy 3 de agosto de 1977. Este poema Requiem fue escrito cuando yo estaba en Canadá y recibí la noticia de la muerte de mi madre. O sea, es una elegía a la memoria de mi madre. Una cierva herida se arrastra cojeando. Sus pechos brillan como lunas. Su leche llena el mundo lentamente. Ahora claramente veo a la que duerme. Ay, tan pálida, su cara como una nube desgarrada. Ay, madre, allí tendida, es tu mano que están tatuando, son tus besos que están devorando. Cada niño es un poeta. En primer lugar, la poesía es juego de palabras. La poesía es canto. La poesía es salto. Me acuerdo, por ejemplo, ver a un grupo de niños en fila, van tomados de la mano como vagones de un ferrocarril. Y entonces llegan y dicen uno, atravesemos el túnel. Y entonces se imaginan un túnel y cierran los ojos. Claro, el túnel es oscuro y se imagina que están atravesando el túnel. De repente abren los ojos y se deslumbran ante la luz. ¿Es poesía eso o no es poesía? ¿Acaso no ven al niño que sale de mí llorando? Un niño a la carrera con su capa en llamas. Yo era un muchacho de liceo cuando conocí por primera vez a Pablo Neruda, cabeza de la generación, sin duda alguna, y ya tenía una trayectoria súbita, brillante, y era aclamado en todas partes. Un adolescente muy flaco, muy pobre, que estudiaba francés en el Instituto Pedagógico. A Huidobro no lo conocí en aquella época, sino que más tarde, y ambas personalidades eran muy diferentes. Pablo Neruda, muy enraizado en su tierra del sur, lluvioso, muy amigo de la bohemia, de los bares, de los boxeadores, de gente maleante a veces, extraña, pero en general gente de carácter insólito. Huidobro, en contrario, era muy fino, muy intelectual, aristócrata. Yo soy, pues, yo mismo, jamás del todo crecido y tantos años confinado en esta tierra y contrito todo el tiempo, sujeto por los cabellos sobre el abismo como cualquier hijo de otros hijos, pero únicamente hijo de ti. Cuando yo tenía 18 años, llegó una dictadura en Chile que me expulsó al Uruguay, en que yo viví 3 años haciendo de zapatero, vendedor de boletos en el hipódromo y estudiando filosofía. Yo puedo decir que en Uruguay descubrí la filosofía y creo que el primer libro que yo leí de filosofía es El origen de la tragedia de Federico Nietzsche, con sus conceptos sobre lo apolíneo y lo dionisíaco, y yo, fundamentalmente caído y revuelto en ese hervidero que se llama lo dionisíaco. Yo en Berlín asistí a la quema de libros. Consistió en amontonar libros en diversas esquinas de la ciudad. ¿De quiénes eran estos libros? Principalmente de autores judíos, como Freud, por ejemplo. En materia de literatura quemaron a Thomas Mann, quemaron a Hofer, quemaron a Feuchtwanger, por considerar que ellos eran enemigos de la guerra. Se agruparon en torno a hogueras
jóvenes que danzaban como danzaban los primitivos en torno a una higuera, con la diferencia de que los primitivos invocaban tal vez a algún dios, pero estos estaban invocando al demonio. En Alemania estudié fundamentalmente filosofía. Estuve casi 5 años y en materia de arte fui testigo de la exposición de arte degenerado y en donde aparecieron todos los grandes expresionistas de aquel tiempo. Estudié, y tengo el privilegio de decirlo, con Martin Heidegger. Indiscutiblemente que él tiene una fuerte influencia, no digo sobre mi poesía, sino que sobre mi formación filosófica, mi actitud ante los misterios de la vida y de la muerte especialmente. La poesía mía, según yo mismo y los que la han estudiado, tiene sus raíces en el inconsciente. Y en el inconsciente están los sueños, los símbolos, los grandes complejos que uno tiene, porque uno cree que es uno mismo y se legitima a sí mismo. Pero resulta, como dice el gran poeta francés Rimbaud, je suis un autre. Rimbaud dice, yo soy un otro. Hay un otro en nosotros. Y tenemos que escucharlo y desenterrarlo. De repente ese otro se pierde en la noche de la locura y es un otro que nos tuerce la voluntad y nos hace ejecutar actos que no son propios de nosotros mismos. Por eso es que el poeta tiene como gran problema verificar la identidad del ser humano. El único libro tal vez que tiene poemas de 1 página, 2 páginas, es Vigilia por dentro. Casi todos los demás poemas están divididos en secciones, pero están orientados hacia un mismo arquetipo, podríamos llamarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Requiem es la madre. Es una elegía a la madre, pero es también la presencia de las madres del ser. El hombre se siente atraído por potencias oscuras de la tierra, ¿no? Que lo atraen, pero que también a la vez lo libertan. Madre, ¿qué estás haciendo tan sola en medio del mar? Y solamente responde mi propio corazón como un bronce vacío. Pero tú solo estás dormida, bañada por la luz perpetua del amor. Madre, ¿dónde estás? Yo esperaré hasta que vuelvas, me dijiste. De rodillas escucho pasar la noche, la enorme noche de barro que pasa por el mundo. El blasfemo coronado es ya la insurrección del hombre. Es decir, es fundamentalmente un poema antropológico, en el cual yo exalto hasta donde pueda mi intuición darme el camino, las posibilidades junto con las negatividades. Exalto lo que el hombre puede ser capaz de crear, como también señalo los elementos destructivos que ese hombre tiene. El blasfemo coronado, como su propio nombre lo indica, es tal vez el desafío al Dios, sin negar al Dios. No me refiero al Dios de una religión determinada, sino a un ser que a lo mejor existe y que nosotros le damos una figura antropomórfica, pero que es una fuerza enorme, indiscutiblemente, que concede y otorga y orienta la vida, ya sea hacia una fatalidad o hacia su realización plena. Yo creo que no puede existir una democracia si acaso no está fundada en el respeto a los derechos humanos que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Soy miembro de una misión de Naciones Unidas que estudia la discriminación racial en África del Sur.
y por ello tengo la obligación cada 2 años de visitar diversos países de África. Y ahí entonces yo constato el hambre, la miseria, la esclavitud, el odio contra los negros. Todo aquello ha tenido una gran influencia sobre mí. Yo me encontraba en un país africano llamado Tanzania, entre tribus que son las creadoras del llamado arte Makonde. Me dieron a mí una cabaña para que yo pasara algunas noches ahí con ellos. Durante el día los veía trabajar, en la noche iba solo a mi cabaña cuando de repente veo que hay una serpiente, y incluso la serpiente me mira con ojos muy fríos, y pasó por mi mente aquella idea tan conocida de que una serpiente puede hipnotizar a un hombre o a un animal. Y entonces me llené de un pánico tremendo. En esto estaba cuando por la ventana entró un gran pájaro negro con un gran pico, tomó la serpiente y se la llevó. Al día siguiente yo conté esto que me sucedió en la noche anterior, y entonces los negros me explicaron de que a ese pájaro lo llamaban Dunga, y me regalaron una gran estatuilla de un ser humano, mitad pájaro y mitad hombre. El sur de Chile es maravilloso, con sus montañas, con sus lagos, con sus bosques. Eso está siendo arrasado y están privando a los chilenos de sus grandes paisajes inspiradores que los ayudan a vivir. Pero no solamente es eso, el desierto avanza. Yo soy un gran amigo de un amigo espiritual, de un gran filósofo llamado Nietzsche, que ya a fines del siglo XIX decía: el desierto avanza. Para el filósofo, el desierto avanzaba en la tierra, en el mar y en el espíritu del hombre. Ustedes han leído cómo el desierto avanza en el África, cómo nuestro mar está contaminado por los desechos de las grandes industrias que buscan dónde botar la basura. La contaminación debería ser un problema tratado en forma internacional con la cooperación de todos los países. Y eso se desprende de la poesía, porque si ustedes hojean cualquier texto de poesía, incluso del siglo pasado, verán que los grandes poetas le han cantado a la naturaleza. Cada poeta es un ecólogo. Que viva durante tantos años en el corazón de Manhattan, alguna influencia tiene que tener sobre uno la multitud solitaria, como alguien ha dicho, que corre por las calles de Nueva York. ¿Corre tras qué? Yo no soy enemigo de los avances electrónicos o tecnológicos de la ciencia actual. Oh Madre infinita, tierra inmensa, vida conforme a los pactos, si tú mueres, muero. Oh esposa maternal, oh hija mía, como lenguas de la misma antorcha. Si no pude decir adiós, es porque el adiós no existe entre nosotros. El silencio no es un capítulo de la lingüística, no existe. Existe la pausa, por ejemplo, ¿no? Pero no el silencio. En ese sentido, yo me inspiro fundamentalmente en la filosofía de mi maestro Heidegger, quien ha escudriñado que en el fondo del ser existe un silencio pensante tal vez, y de ese silencio nosotros arrancamos las palabras que pertenecen al silencio. Nos inquieta un silencio, aún el silencio de una persona nos inquieta. ¿Qué está diciendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué significa esto? Y luego no debemos recordar
que alguna vez llegaremos al silencio definitivo que es la muerte. Si hubiera una iglesia profunda para encerrarme y pedir algo por ti, si hubiera una iglesia en el mundo, ¿a quién pedir? ¿A quién decirle? No la apuren, ha sufrido tanto. Y llorar, nada más que llorar, ver que te pierdes en el mar como una llamarada entre los témpanos. Llorar y esperar que pasen los años y de la cara en llanto salga un destello y un día venga mi hija corriendo entre la hierba y me muestre la granada vertiginosa, la paloma encendida, el sueño arcano que renace del fondo de la tierra.